les presento a Rodolfo Herrera Charaulet, director de ePrensa. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenos días. Buenos días, Adolfo. Un saludo a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Y bueno, este día, pues ya estamos a menos días para que tome protesta el gobernador ahora electo, Alejandro Armenta. Y bueno, ya concluyó los nombramientos del gabinete y el ampliado, en este caso los 20 personas que encabezarán las secretarías y dependencias principales del gobierno estatal. Son 10 hombres, 10 mujeres, y esto habla precisamente de una reestructuración que ya está en esta semana aprobándose en el Congreso de la Ley Orgánica del Estado, en la cual se crea una dependencia directa del Ejecutivo en cuanto a la atención del gabinete, esta coordinación que es novedosa para Puebla, pero que ya se maneja en muchos lugares, inclusive del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países de la Unión Europea se maneja ese tipo de oficina, una oficina que depende del Ejecutivo en forma directa ejecutiva y que tiene como función la coordinación de áreas estratégicas en forma organizada. Y en este caso, esta dependencia va a tener precisamente varias funciones, 5 principales. Entre ellas está la transparencia. La transparencia, como ustedes saben, el órgano federal desaparece, la PNT. En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia va a desaparecer a partir del 1 de enero, ya no tiene presupuesto. Y hay que decirlo con toda franqueza, no se requieren organismos autónomos para que no cumplan, porque en los hechos, desde que se creó este Instituto Nacional de Transparencia, no ha cumplido a cabalidad su función. Esto es, exige pero no cumple. Se ha observado que el gasto público lo ha usado en cuestiones superfluas. Se supone que tiene una función de difundir la transparencia, pero es más simulado. Si ustedes consultan en la plataforma, verán que tiene muchas fallas, desde la forma en que opera, la forma en que se hacen las quejas, la forma en que salen los resultados. Si tú, por ejemplo, creas una consulta, pues si tú haces una queja tienes que registrarte para que sepan de quién es, cuando tú la puedes presentar anónima. O sea, no entiendo para qué te registras si la puedes presentar anónima, entonces no tiene función. ¿Para qué vas a denunciar el incumplimiento si ellos tienen la función de verificar el cumplimiento puntual de transparencia? Si ustedes checan, por ejemplo, el Xochitlán, el día de hoy, van a encontrar que no tiene publicado pues desde el 2021 y el alcalde se religió. ¿Qué quiere decir? Pues que se la ha vivido muy tranquilamente 6 años, o 3 o 4, los que sean, sin publicar los contratos que realiza. Entonces, en este caso de los Xochitlán, el alcalde tiene únicamente 12 policías, imagínate, 6 en la mañana y 6 en la tarde, más algunos que los rolan para descanso, pues es insuficiente para atender una población de 14,000 habitantes. En un medio periodístico se equivocaron, pusieron 1,500, no, son 14,000 habitantes, esto es muy pequeño. La Junta Auxiliar, para que tengan ustedes de cualquier parte de Puebla, cualquier Junta Auxiliar es más grande que los Xochitlán, entonces es el municipio más pobre de Puebla. Y bueno, así como en los Xochitlán, un análisis que realicé de 60 municipios, primero las cabeceras, pero ya después me fui de la A a la C, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, ese estudio de 60 municipios de la A a la C en forma ordenada, y pues ahí abarca todo tipo de municipios. Encontré, fíjate bien, que de 60 solamente 2 publicaron sus contratos públicos. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás
58 de 60 no publicaron nada en 3 años. O los que simularon publicar para que el sistema registre que tiene algo de publicación, pues publicaron 1 o 2 contratos o el cabezal nada más en cero. Simplemente pusieron no aplica. Ya, esa es su publicación en la plataforma. Si ustedes observan de la A a la C, no deben dejar mentir, al azar, ustedes pueden checar y verán que no publican la totalidad de contratos. Algunos municipios sí publican, pero publican 12 contratos. Si ustedes consultan, por ejemplo, un municipio como Amozoc y que tenga 12 contratos, pues es una vacilada, ¿no? ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses, un contrato por cada mes, pues obviamente no es la totalidad de los contratos, simplemente los que quisieron para tener el numerito de que cumplieron. Esto lo hacen trimestral y está vigente 2 años. Después de 2 años pueden eliminar la información. Otro error de la ley, ahí es una ley mal hecha. ¿Cómo puedes publicar algo un año después y darlo de baja un año siguiente? O sea, eso está vigente un año, cuando quieren, cuando no, pues no hay nada. Entonces ese tipo de contubernios, de atrocidades, porque Puebla, el Itapué, pues le da constancia a los municipios de que cumplen con la publicación de su plataforma cuando no es cierto, o sea, cuando no revisaron siquiera como usuarios que los municipios pues se burlan de la ley y simplemente no lo hacen. ¿Sabes? Entonces, Perdón. Hablan de una ineficiencia de los órganos de transparencia, que uno es nacional y el otro es estatal. Y ese recurso público, que es muy, muy elevado, pues debería de cumplir por lo menos en revisar lo que hacen, porque para eso están. Entonces, en la nueva reestructuración del gobierno desaparecen estos órganos, con justa razón, independientemente de que haya corrupción, componendas o ineptitud, y mejor se va a utilizar un sistema de consulta obligatoria pública en la cual el gobierno esté enterado, este es el Ejecutivo, si los órganos, los entes públicos cumplen a cabalidad su función de transparentar la función pública. Y en caso de que no, los diputados tomen las cartas en el asunto a través de la Auditoría Superior del Estado para que también cumpla la revisión puntual y en este caso el cumplimiento de la ley con sanciones ejemplares que deberían de ser pagadas por los infractores, que son los funcionarios públicos, y en su caso destituirlos. Cuando no sea el presidente el culpable, porque eso lo encarga un encargado o un director, pues debe ser destituido e inhabilitado del cargo. Y veremos si cumplen o no. Claro que tiene que llegarse las pruebas, y en este caso las revisiones y sobre todo el cumplimiento de la ley. Si no cumplen con lo más elemental, pues no puede hablar de honradez, honestidad. Ya hablando de aquellos que publican, pues bueno, no voy a entrar a detalle en esta ocasión porque es otro tema, es precisamente el sobrecosto de los bienes y servicios que contratan y las empresas fantasmas o las empresas de domicilio simulado. Ese es otro problema. Una vez que ya publicaron los datos, hay que revisar que lo que se publica exista. Bueno, en este caso puedo asegurar que más de la mitad de los municipios poblanos no cumplen con verificar que las empresas existan en la realidad, o son suyas o son de los cuates. Y bueno, en ocasiones lo que ocurre es que inventan una sociedad mercantil o una persona física con actividades empresariales en la cual simulan que están licitando los contenidos por invitación de 3 o 5, según corresponda el monto, y finalmente ellos mismos se adjudican las obras como quieren. Bueno, ese tipo de cosas con la transparencia se puede verificar y será el órgano fiscalizador a través de la Cámara, en este caso de los diputados, que sancionen a aquellos municipios que no cumplan. Como una referencia nada más,
cuando me tocó ser diputado, pues observamos mal uso de los recursos públicos durante el primer año de Tetela, por ejemplo. Pues los diputados decidimos destituir y denunciar a través del órgano fiscalizador precisamente a este alcalde que pues tuvo que ir a la cárcel por mal uso de los recursos públicos. Bueno, así como se hizo, y en esa ocasión lo hicimos, no fue el único, fueron varios presidentes municipales que terminaron pues mal, o sea, no terminaron su periodo y se tuvo que nombrar ahí pues algún relevo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se perdonaron durante el morenovallismo provocó al erario público, en este caso a los municipios, pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Entonces, el costo de la corrupción, la ineptitud y la falta de transparencia real le costó a Puebla más de 2,000 millones en los municipios, sin contar el Estado. En el Estado también hubo malversación de fondos, asignación de recursos a empresas fantasmas. Más de 200 empresas fantasmas se ubicaron en Puebla, redes con más de 50 empresas, 30 empresas asociadas para precisamente violar la ley. Entonces, la transparencia es fundamental, pero siempre y cuando se cumpla a cabalidad la ley. Pues a la orden. Muy bien, muy bien. Fíjate, Rodolfo Herrera Charolet, que investigando por qué no coinciden en ocasiones las cifras que publica una plataforma periodística con con otro medio y luego no coinciden las cifras, como si las hubieran consultado mal. O sea, le echamos la culpa al periódico o al periodista. Entonces, fíjate que recientemente me hicieron un comentario que es real y que incluso pasó aquí en el Ayuntamiento de Puebla y en otros ayuntamientos del interior, que hubo eso que tú acabas de decir, modificación en las cifras. Entonces, por ejemplo, si tú entras a la plataforma del ayuntamiento del año, por decir algo, que fue lanzada en el año 2023, las cifras luego no coinciden con las de 2024, entonces hay esa confusión, o está mal la fecha también. Entonces, ese tipo de errores que acabas de mencionar, de que no coinciden las cifras, es porque en ocasiones se hacen modificaciones en el mismo año incluso. Eso habría que analizarlo a profundidad, una tarea para la próxima administración, los próximos legisladores, etcétera, etcétera, porque ahí es donde radica este asunto. O sea, yo me inquieté mucho de que ¿por qué no coinciden? Pues porque de repente modifican de un día para otro, entonces un medio dice 100 y el otro medio dice 102, ¿no? Ese es en parte el asunto, digo, desde el punto de vista mediático, del por qué en ocasiones no coinciden las cifras del área de transparencia. O sea, no sé si sea esto un delito, lo ignoro, pero habría que investigarlo, Rodolfo. Pues muchas gracias. Tus redes sociales. Gracias. Bueno, nada más para concluir, en el caso de lo que acabas de mencionar, es cierto, eso se resuelve y eso cualquiera lo sabe hacer, que si ustedes consultan la Wikipedia, el comercial, encontrarán que aun cuando tienen un contenido se puede verificar las modificaciones del mismo a través de un acceso directo con un correo electrónico, simple. Bueno, eso podría hacerse para evitar precisamente qué pasa con el historial, ya se llama historial. Si ven una página, cualquier página que vean de Wikipedia tiene el historial. Y ahí vienen las modificaciones que se hacen y quién las hace. Bueno, algo similar se puede hacer. Eso es muy sencillo, nada más que no existe la voluntad de los órganos que deben de hacerlo para que exista la evidencia. Y tienes toda la razón, efectivamente se modifican los datos y nunca sabemos, o sea, meten mano cuando quieren, ¿no? Y hacen lo que quieren. Entonces, mis redes sociales, como saben, es www.eprensa.info, es el sitio oficial, y de ahí todas las redes sociales se conectan de manera sencilla, y obviamente el espacio de que me brindan cada semana
de Espiral Comunicaciones y Factor Radio, con ustedes. Gracias. Eres muy amable y un saludo a tu esposa. Al contrario, igualmente, saludos a tu esposa también. Un abrazote. Él fue Rodolfo Herrera Charolet, director de E-Prensa. Jamendo.com